Muy bien, chicos, muy buenos días. Mi nombre es José Bertrán y vamos a hacer el tema de la invasión al Tahuantinsuyo en el curso de Historia del Perú. Bien, en estas imágenes vamos a poder apreciar la ejecución, ¿no? La ejecución del Inca Atahualpa, ¿no? Aquí está, mira. Atahualpa Inca. Le cortan la cabeza, ¿no? Eso es, esa es la pena que se le dio al Inca Atahualpa por los delitos cometidos. ¿Qué delitos cometió Atahualpa? ¿Por qué lo mataron los españoles? Bueno, a Atahualpa se le acusó de heliólatra, él adoraba el sol, fratricida, mató a su hermano, entre otros delitos más, ¿no? Entre ellos conspiración, etc., etc. Eh, Atahualpa estaba condenado, fue condenado a la hoguera, iba a ser quemado vivo, pero se le dio la opción de que se bautice y muera estrangulado. Y luego, bueno, ya pues cortado en pedacitos. Él accedió, no quería morir quemado, y para que no sea quemado lo bautizaron. Fue bautizado con el nombre de Francisco Atahualpa. Y se puso el nombre de Francisco, puesto que los cronistas mencionan que el Inca Atahualpa hizo una amistad con el conquistador Francisco Pizarro. Bien, en otra imagen que está a la derecha, menciona comendero, el comendero. ¿Qué es un comendero o encomendado? Cuando el conquistador llegaba a tierras americanas, la corona española, la corona española le otorgaba el título de encomendero. ¿Qué es un encomendero? Es aquella persona que recibe por parte de la corona española una encomienda que está basada en tierras e indios o nativos, como quieras decirle. Entonces, el español era un encomendero porque se le encomendaba la responsabilidad de cuidar las tierras y de evangelizar a los nativos americanos. Entonces, los conquistadores todos fueron encomenderos, hasta que comenzaron a pelearse entre ellos. A estas peleas entre ellos se llamó la guerra entre encomenderos, que creó un caos total en el territorio del Tahuantinsuyo, luego de la caída de los incas. Como estas guerras entre encomenderos se descontrolarían, el rey decide quitarle el título de encomenderos y mandar a un representante llamado virrey. Es así que nace el virreinato para parar esta guerra de encomenderos. Bien, veamos el contexto de la conquista. ¿Qué pasaba en el mundo en el siglo XVI? 1532, este hombre del lado izquierdo se llama Martín Lutero. Martín Lutero crearía una reforma en protesta contra la Iglesia católica, apostólica y romana. Esta protesta la haría con el fin de que la Iglesia mejore, pero luego esta idea de reforma sería aprovechada por muchos gobernantes europeos para crear iglesias nacionales, es decir, sus propias iglesias que no harían caso al Papa. Este movimiento de Martín Lutero, que buscó la reforma de la Iglesia Católica, se llamó la Reforma Protestante, que más que una reforma dentro de la Iglesia, lo que crearía sería una división de la Iglesia. No se reformó, sino casi se destruye. Mientras ocurría esto, a nivel político y religioso, en lo cultural aparece el Renacimiento. En Italia, las ciudades más importantes como Venecia, Florencia, Roma, Nápoles, se llenarían de artistas que tenían como característica renacer el arte greco-latino. Entre ellos destaca Miguel Ángel Buonarroti, Rafael Sanzio, entre otros.
Cuando esto se daba en Europa, en el Perú se estaba dando la conquista. Los europeos someterían a los nativos americanos. En esta guerra, donde se da el dominio español sobre los incas, sobre las panacas del Tahuantinsuyo, vemos un saqueo de los recursos naturales. Vemos aquí la imagen conocida como el rescate de Atahualpa. Atahualpa ofreció 2 cuartos de plata y 1 cuarto de oro para que lo liberaran. Mientras que el hermano de Atahualpa, Huáscar, había ofrecido llenar toda la plaza de armas del Cusco con oro para que mataran a su hermano. Como Atahualpa se enteró de lo que pagaría su hermano para que lo maten, Atahualpa decidió mandar a ejecutar a su hermano Huáscar, que ya lo tenía prisionero. Se sabe que Huáscar, cuando fue capturado en el centro del Perú, era llevado hacia Cajamarca. Estaba amarrado y atado desde las clavículas. Hablamos que lo habían cercenado, lo habían clavado por la espalda, por la clavícula y el omóplato. Y desde ahí, de esta parte, amarrado, los generales de Atahualpa lo arrastraban rumbo a Cajamarca. Entonces, el dominio español que se da en el siglo XVI es influenciado también por esta guerra entre hermanos. Posiblemente si esta guerra no hubiera ocurrido, los incas hubieran vencido a los españoles, estoy completamente seguro, pero no se dio así. La definición de la invasión. La invasión vendría a ser, en este caso, una guerra entre la monarquía española, esta monarquía española, y las panacas incas, que son los ayllus reales. Estas guerras entre estos dos bandos tendrían, por un lado, el objetivo de dominar y por otro lado, el objetivo de ser liberado. La monarquía española tuvo como objetivo el dominio colonial de todos los Andes. Esto significaría para Europa, sobre todo para los españoles, apertura de mercados, nuevos siervos, nuevos esclavos, explotación indígena y extracción de metales y todos los recursos que el Perú le podría dar. Se da el saqueo de nuestras tierras. Un saqueo que muchos escandalizan, el español se llevó mi oro. Pero no dicen nada como las transnacionales en la actualidad también se llevan el oro, el gas y el petróleo, que es muchísimo más de lo que se llevaron los españoles. En lo económico, cuando los españoles deciden invadir, lo hacen mediante las llamadas empresas. Y una empresa tendría que ser autofinanciada por ellos mismos, los llamados conquistadores, quienes adquirieron pertrechos de guerra, navíos y todos aquellos recursos necesarios para la invasión. Cuando los españoles llegan a América, a ellos no se les ocurre de un día al otro a crear armas, comprar espadas, entrenarse. Los españoles ya venían con un entrenamiento y con armas, debido a que ellos venían de una guerra llamada la Guerra de Reconquista Española, en la cual se enfrentaron a los musulmanes por casi 700 años. En esta Guerra de Reconquista Española, los europeos quedaron con muchos conocimientos y tácticas de guerra. Son 700 años seguidos de guerra. Y a raíz de esto, llegan al Tahuantinsuyo muy bien armados y muy bien entrenados.
una leve ventaja. En lo social, la conquista fue realizada por miembros de los sectores marginados de la sociedad europea. Eso fue en su mayoría. La mayoría de los que vinieron de Europa eran sectores marginados. La mayoría eran jóvenes, ilustres, carentes de ilustración. Pero hubo una minoría que también llegó, que eran hidalgos españoles, gente con educación, gente con dinero. Muchos de ellos eran llamados segundones, porque no tenían derecho a la herencia en España. En lo político, recordemos que estos señores que llegaron a América no se mandaban por sí solos. Estos señores obedecían a una corona, la corona española. Veamos el título Capitulaciones. ¿Qué es una capitulación? Es un contrato entre los conquistadores y el rey. Recordemos esto, que para que el conquistador pueda ejecutar una invasión, necesita la autorización del rey, ¿correcto? Sin esto no podría ser. En lo ideológico, el rey de España enviaba a sus súbditos con un documento llamado requerimiento, en la cual se le exigía al grupo invadido que se rindiera, que se someta a la autoridad de la monarquía española y a la Iglesia Católica. Acá dice requerimiento. Es la exigencia realizada por un representante de la Iglesia romana al gobernante de la cultura invadida, a someterse a la autoridad de la monarquía española. En esta imagen vemos cómo Atahualpa escucha el requerimiento, Atahualpa, ahí está, míralo. Está escuchando el requerimiento que le está leyendo el padre Valverde, ¿no? Con una cruz, la Biblia, con su ropa de monjecito. Ahí le está leyendo el requerimiento. Y Atahualpa dice, no te entiendo, papá, nada, no te entiendo. Entonces, como no entendía, no le hizo caso. Como no hicieron caso al requerimiento, eso sería la señal para que los españoles atacaran a Atahualpa y lo capturaran. Cuando los europeos llegan a América, van a llegar primero a las islas y luego llegan a tierra firme. Vemos aquí Castilla de Oro, que es lo que en la actualidad se conoce como Panamá. Castilla de Oro estaba bajo la orden de Diego de Nicuesa. No lo olvides, ¿ah? Castilla de Oro, Diego de Nicuesa. Y Nueva Andalucía estaba bajo la tutela de Alonso de Ojeda. ¿Bien? ¿Quién autoriza esas invasiones? Dice aquí el rey Fernando de Aragón, con la firma de la capitulación de Burgos en 1508. Bien, Fernando de Aragón, no te olvides. Aparte de Ojeda y Diego de Nicuesa, acá hay un personaje importante, Vasco Núñez de Balboa. Vasco Núñez de Balboa, conquistador también, llega a Castilla de Oro, sacando al gobernador. Mira, Vasco Núñez de Balboa, ¿a quién sacó? A Diego de Nicuesa. Lo sacó a Diego de Nicuesa. Y cuando lo saca, comienza su expedición hacia tierras un poco más alejadas, llegando así hacia las costas del Océano Pacífico por primera vez. Vasco Núñez de Balboa
descubre el Océano Pacífico, el cual lo va a llamar, bueno, perdón, lo va a llamar en su momento Mar del Sur. Es llamado Mar del Sur. Ya luego lo llaman Océano Pacífico. También Vasco Núñez de Balboa funda Santa María la Antigua. Diego de Nicuesa es expulsado de Panamá por Balboa. Ese señor Balboa conoce a Panquiaco, hijo del cacique Comagre, y este revela la existencia del Tahuantinsuyo. Es decir, que Vasco Núñez de Balboa es la primera persona que se entera de la existencia del Tahuantinsuyo. Bien, creo que hasta ahí podemos responder las primeras preguntitas de la separata, por lo menos dos, ¿te parece? Mira tu separata, comienza a leerla, vamos a compartirlo ahora. Vamos a compartir ahorita las preguntas de la separata de ayer, perdón, de la separata de historia. Vamos a desarrollar la práctica. Tenemos la primera pregunta, eso lo acabamos de ver hace un instante. A ver, estamos atentos, ¿ya? Si estamos atentos, me vas a decir la respuesta de la pregunta número 1, por favor. Hay que ver tu respuesta. Alejandro Figueroa, Almendra Salas, Alondra Caja, Andrea Alemán, Caroline Sosa. Dice, en el año de 1509, los españoles se establecen en tierra firme, la cual divide en dos gobernaciones, Castilla de Oro y Nueva Andalucía, en los que estuvieron al mando de, a ver, ¿quiénes estuvieron al mando de Castilla de Oro y Nueva Andalucía? Mándame tu clave si deseas por privado o abierto, no hay problema. Muy bien, ahí me están enviando, me dicen por ahí. Ya, muy bien, Andrea, Ronaldo. A ver, Andrea, lee bien ahí. Mira, lee bien la preguntita. Si no tienes ahí, no lo has apuntado, en tu misma separata, muy bien, Alondra, esa es la clave. Mira, en tu misma separata, esta es la página 18, te vas arribita, página 17, y ahí está la respuesta. Perdón, página 16. Ahí está. Ahí está la respuesta, ¿bien? ¿Qué marcarías? Muy bien, Alondra, muy bien, Ronaldo. Esa es la clave. Vamos, chicos, chicas y chicos, mándenme sus claves, por favor. La pregunta número 1. Pregunta número 1. Dice ahí, ¿a quién le corresponde Nueva Andalucía? Ah, Nueva Andalucía es de Alonso de Ojeda. Y Castilla de Oro, Diego de Nicuesa. Bien. Castilla de Oro, Diego de Nicuesa. Y la pregunta es, Castilla de Oro es Diego de Nicuesa. Y Nueva Andalucía, Alonso de Ojeda. ¿La clave cuál es? Ahí está, pues, chicos. Letra D. ¿Ven? No es difícil. Solamente hay que leer un poquito más. Bien. Seguimos. La primera ciudad de tierra firme, ¿cómo se llamó? Muy bien, pregunta 2. Ya, muy bien, Lisette, esa es la clave. Sí, póngame número y clave.
Esa es la clave. Igual, vete a la página 16, si no lo recuerdas, lo hemos visto hace un instante. Vamos, Ronaldo. Dice, en tierra firme, no, no en una isla. Tierra firme hace referencia a lo que es Panamá. Ahí está. Balboa y sus hombres fundan Santa María la Antigua, primera ciudad en tierra firme. Ah, ya. ¿Hay clave o no hay clave? En la 2. Santa María la Antigua, ¿no? Ah, claro que sí, ¿ves? ¿Está bien? ¿Sí, chicos? Pregunta 2. Clave Santa María la Antigua. Ahí está. Se originó el nombre de nuestro país con el viaje de... Ah, ya. En la pregunta 3 todavía no lo hemos visto, ¿correcto? Igual es en la separata, así que se las anda marcándolo. Vamos a ir a las diapositivas para poder ver esa partecita, ¿ya? Dice ahí, se originó el nombre de nuestro país con el viaje de, a ver. Vamos a compartir ahorita, un segundo. Pues aquí está. A ver, una vez lo pongo, ¿ya? Para que lo pueda tener. Todo está separada, mira. Mira, Pascual de Andagoya, en el año de 1522, llegó a las tierras del cacique de Virú o Perú. Entonces, como Pascual de Andagoya llegó a tierras del cacique, él fue el primero que escuchó el nombre de Perú. Pascual de Andagoya. Fundó la ciudad de Panamá. A ver, también está acá arriba, ¿no? Mira, mira, aquí está la clave. En 1519, Pedro Arias Dávila, apodado Pedrarias, fundó Panamá. Qué bonito, está todo aquí. Solamente hay que leer un poco. Listo, mándame la clave, parece que estás ahí en el aula. Mándame la clave de la pregunta 4, por favor, Alondra, Ronaldo. Mándame la clave de la pregunta 4, por favor, Lisette. De la 4, ¿cuál es tu clave? Muy bien, clave C. Oye, mira, las 5 también hemos visto, mira qué rápido hemos avanzado. Pregunta 5. En 1513, fácil, ¿no? ¿Quién descubre el Mar del Sur? Ya, con la primera nomás ya muy bien, Alondra, el ojo, ¿no? No hay nada que pensar ahí. Ronaldo, muy bien, Alondra Ronaldo, muy bien.
Almendra, muy bien, esa es la clave, excelente. ¿Quién más me manda una clave? Pregunta 5. Evelyn, a ver, Evelyn Orozco, mándame tu clave, Evelyn, de la pregunta 5, para ver cómo estamos. Evelyn Orozco. Ya me mandó Alondra, me mandó Ronaldo, Almendra. Muy bien, chicos, muy bien, esa es la actitud. Vamos, Evelyn, Evelyn, ¿estás ahí? Evelyn, confírmame, ¿estás ahí? Ahí está, listo, Evelyn, mándame tu clave. Si no, si te equivocas, no hay problema, continuamos y te digo la clave correcta. La cosa es que participes, dime sí, profe, ya. Mi clave es la F, ya, F, ponemos. Mándame la clave. Ahí está, listo. Esa es la clave, Evelyn, muy bien. Estás en lo correcto. A ver, Jefferson, Fabricio Polo, Fabricio, Fabri, mándame tu clave, Fabricio. Al toque, toma al toque para avanzar. Fabricio Polo, atención, atención, ahí está. Sí, es la clave, Lisette, esa es la clave. No hay que dudarlo, de frente marca, de frente, es el cachimba, ya ingresaste. Muy bien, Lisette, esa es la clave. Fabricio Polo, mándame tu clave, por favor. Génesis Ferrer. Oh, no speaking English. A ver, Génesis, mándame tu clave, por favor, Génesis Ferrer. Pregunta número 5. ¿Quién descubre el Mar del Sur? Renato Galvez. ¿Quién descubre el Mar del Sur? Mándame tu clave. Ya, pues está cantado, pues. Desconozco. El Mar del Sur lo descubre. A ver, chicos, ¿quién lo descubre? Muy bien, Andrea. Vasco Núñez de Balboa. Balboa, muy bien, Nelly Gómez. Y automáticamente ya pues no hay nada más que pensar. Es la única clave, la A. Quien habiese enterado de su existencia en los dominios del cacique Comagre. Ese nombre, Comagre, Comagre. Tengo un amigo en la universidad que le decíamos, bueno, le decimos hasta ahora, Comagreja, Comagre. Y dice acá, a través de su hijo Panquiaco. ¿Te imaginas que tu padre te llame Panquiaco? Qué feo. ¿Alguien se llama Panquiaco en el aula? Nadie, ¿no? Listo, dejamos las preguntas y avanzamos, ¿ya? Avanzamos, avanzamos. Esa es la voz, hay que estar atentos. Entonces, Vasco Núñez de Balboa descubrió el Mar del Sur, que luego es llamado Océano Pacífico. Además, recibe información por parte de Panquiaco acerca del Tahuantinsuyo. Panquiaco, hijo del cacique Comagre. Muy bien. Y acá vienen los socios de la conquista. ¿Quién no ha escuchado, pues, no? Los socios de la conquista en el colegio. ¿Cómo no recordar a Francisco Pizarro, a Diego de Almagro, Hernando de Luque? Pero ahora aquí, en el sistema preuniversitario, en tu academia, ad previ consorcio académico con la PRE San Marcos, te damos dos nombres más, Pedro Arias Dávila y Gaspar Espinosa. Estos nombres también son importantes. Pedro Arias Dávila o Pedrarias, perdón, Pedro Arias Dávila, claro, Pedrarias, él es el que autoriza los viajes. O sea, no es que Pizarro se le antoje, oye, me voy a invadir las tierras, qué sé yo, y que se mande solo. No, él tenía que recibir un permiso, y el permiso se lo da Pedro Arias con la condición de que lo incluyan en la empresa de Levante. Y luego Gaspar Espinosa, el adinerado, el que tenía las monedas, el blin blin, era el jeque árabe de aquel tiempo. Y Gaspar Espinosa puso todo el dinero para el segundo viaje. ¿Y por qué es importante? Porque después del primer viaje nadie más quería volver. No había plata, no había dinero. Encima Almagro pierde un ojo. Una desgracia, fue el primer viaje. Y vemos aquí a los 5 socios. Francisco Pizarro, hacendado y encomendero de Panamá, nació en Trujillo, España.
es el capitán de la empresa. De la mano de su amigo Diego de Almagro, llamado Diego o Almagro el Viejo, comerciante de Panamá, proveedor de recursos, y apoyado por Hernando de Luque, hacendado de Panamá, tesorero en Panamá, un sacerdote mañosón, un viejo verde, que cada vez que llegaba a tierras del Tahuantinsuyo, con la excusa de bautizar a las niñas, ya el viejito hacía cosas indebidas. Bueno, Pedro Arias ya lo hemos conocido, gobernante de Panamá, Pedro Arias, y Gaspar Espinosa, el que financia el segundo viaje. Antes de ir a los viajes, recordemos que los podemos dividir en tres. Bien, dejamos de compartir un segundito. Son tres viajes de los conquistadores. Tenemos el primer viaje conocido como el viaje de exploración. Bien, el viaje de exploración. El segundo viaje es llamado el viaje de descubrimiento. Y finalmente, el viaje de invasión. Son tres viajes importantes. Bien. Para entrar en contexto, voy a poner este pequeño videíto y luego continuamos, ¿ya? Y luego continuamos. A ver, te voy a compartir. Me confirma si se escucha y si se ve bien, ¿ya? Si no, al toque me avisas. Están los auspiciadores de la academia. ¿Por qué terminaron muertos los dos conquistadores más importantes de esta historia? Yo soy Seba de Historia en 10 y en este video vamos a hablar de la conquista del Perú. Para 1532, cuando los españoles empezaron la conquista del actual Perú, la región estaba dominada por el Imperio Inca. Los incas llevaban siglos ahí, pero durante el siglo XV, a partir del reinado de Pachacútec y sus sucesores, habían logrado extenderse a lo largo de los Andes, desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile y Argentina, incluyendo Perú, Ecuador y parte de Bolivia. Para comienzos del siglo XVI, su imperio, llamado el Tahuantinsuyo, abarcaba más territorio que ningún otro en la América precolombina. A la cabeza estaba el Inca, que era el emperador. Su capital era Cusco, su idioma oficial el quechua y su religión era politeísta. Entre sus dioses principales estaban Viracocha, Huiracocha, que era un dios creador, e Inti, el dios del sol y antepasado de los emperadores. Para poder conectar mejor semejante imperio, construyeron un sistema de caminos que cubría miles de kilómetros, pasando por montañas y desiertos. Estos eran recorridos por los chasquis, corredores que se encargaban de entregar mensajes. Además, para poder cultivar en lugares tan complejos, los incas usaron técnicas como las terrazas o andenes de cultivo, que permitían adaptarse al relieve y facilitar la distribución de agua. Pero sin duda su característica más interesante era su organización socioeconómica. La sociedad estaba dividida en aylus, grupos de familias unidas. Cada comunidad buscaba cubrir sus necesidades compartiendo trabajo y bienes basándose en la reciprocidad. El Estado inca, por su parte, exigía trabajos en forma de mita, que eran turnos rotativos obligatorios por un cierto tiempo al año. Así se construían las obras públicas y se cultivaban las tierras estatales. Almacenando y redistribuyendo los excedentes se alimentaba a los trabajadores, al ejército y a los funcionarios. También se premiaba a líderes locales y se daba ayuda a ancianos o por malas cosechas. La contabilidad de todo esto la llevaban con quipus, que tenían cuerdas y nudos que representaban distintas cosas como soldados o productos y sus cantidades. Del otro lado tenemos al Imperio Español. Su rey era Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, que hacía ya tiempo que ostentaba las dos coronas. Habían pasado ya 30 años desde la llegada de Colón en 1492. Hernán Cortés ya se había enfrentado al Imperio Azteca, o mejor dicho Mexica, y lo había derrotado en 1521. Al año siguiente, Elcano había logrado terminar la expedición de Magallanes, concretando la primera vuelta al mundo. Es en ese contexto que tenemos que introducir al que será el conquistador del Perú, Francisco Pizarro, que ya tenía una larga historia en el Nuevo Mundo.
Había nacido en Trujillo, España, probablemente alrededor de 1478. Era bastardo y analfabeto. Llegó a América en 1502 y en 1513 participó de la expedición que descubrió el Océano Pacífico, al mando de Vasco Núñez de Balboa. Otras campañas le siguieron, y llegó a tener tierras y cargos en la ciudad de Panamá. Fue ahí donde se enteró de la expedición de Pascual de Andagoya, de 1522, que reforzaba los rumores de los nativos sobre un reino de grandes riquezas hacia el sur. Pizarro, con ya 20 años en América, decidió organizar una expedición. Para eso se asoció con el sacerdote Hernando de Luque, que ayudaría en el financiamiento tal vez a nombre de Gaspar de Espinosa, y con Diego de Almagro, un personaje importantísimo que por ahora ayudaría con el abastecimiento y los refuerzos. La primera expedición partió con algo más de 100 hombres, en noviembre de 1524, pero no llegaron demasiado lejos, y volvieron sin resultados. La segunda empezó a principios de 1526. Tras muchos meses se encontraron con una balsa con mercaderes y con un cargamento que anticipaba riquezas. Pero para mayo de 1527 llevaban más de un año explorando y no habían encontrado nada que equiparara sus sufrimientos. Estaban en la isla del Gallo al sur de Colombia. En una ocasión, frente a los descontentos, Pizarro habría trazado una línea en la arena y preguntado quiénes se animaban a seguir con él para buscar riquezas. Apenas 13, los 13 de la fama al menos, se le habrían unido. En realidad no sabemos cuánto tiene de leyenda este hecho, pero muestra lo duro de la situación, que continuó por meses hasta que vinieron refuerzos. Pizarro entonces, en vez de volver, siguió hacia el sur, y esta vez encontró lo que buscaba. Llegando al norte de Perú dieron con Tumbes, una rica ciudad que era parte del Imperio Inca. Tras seguir un poco más, Pizarro decidió retornar, para organizar otra expedición y conseguir además los permisos oficiales para apropiarse de la tierra. En 1529 lo encontramos de vuelta en España, entrevistándose con el rey. El 26 de julio firmó con la reina las capitulaciones de Toledo. Estas lo nombraban gobernador y capitán general, y sumaban títulos y cargos para Almagro, Luque y sus 13 hombres más cercanos. Mientras estaba en España reclutó a sus hermanos. Además no sabemos si se encontró con Hernán Cortés, pero tampoco necesitaba hacerlo para conocer sus experiencias con los mexicas. Después de conseguir todo lo necesario, partió de Panamá en enero de 1531 con unos 180 hombres. Mientras tanto, Almagro organizaba otra expedición de apoyo. La pregunta clave es cómo lograron conquistar un imperio tan grande siendo tan pocos. Sin duda jugó a su favor el contexto político del imperio inca. El emperador, Huayna Cápac, había muerto unos años antes, y 2 de sus muchos hijos se disputaban la sucesión en una guerra civil. A Atahualpa lo apoyaba el norte con centro en Quito, mientras que a Huáscar la facción de Cusco. Para cuando los españoles llegaron, Huáscar acababa de ser derrotado y Atahualpa ocupaba el puesto de Inca. Si bien había ganado, el conflicto debilitaba la unidad del imperio y tenía el ejército dividido y ocupado. Poco a poco Pizarro fue enterándose de todo esto. A principios de 1532, cuando llegó a Tumbes, la encontró destruida. Continuó hacia el sur y unos meses después decidió fundar San Miguel de Piura, pensada como un punto de conexión. Más adelante se encontraron con un noble mensajero del Inca, que les trajo regalos, inspeccionó sus fuerzas y les dijo que Atahualpa estaba en la ciudad de Cajamarca, dispuesto a entrevistarse con ellos. El emperador quizás confiaba en su superioridad numérica, o estaba concentrado en otros frentes. Mientras avanzaban, Pizarro aprovechaba la desunión para sumar aliados. Muchas comunidades querían librarse del dominio inca. Finalmente llegaron a Cajamarca el 15 de noviembre. El emperador, que estaba con su ejército en las afueras, dio alojamiento a los invasores, se reunió con algunos de ellos y pactó una entrevista en la plaza de la ciudad, que llegó al día siguiente. Los españoles se habían posicionado estratégicamente rodeando la plaza. Atahualpa entró en una litera, acompañado de un enorme séquito. A su encuentro salió Fray Vicente de Valverde con una Biblia o brevario en la mano. Intérprete de por medio comenzó una suerte de requerimiento, pidiéndole que se sometiera a Dios. Atahualpa tomó el libro y tras inspeccionarlo lo lanzó rechazando todo. Pizarro activó entonces la emboscada. Los españoles salieron de sus escondites y tomaron la plaza. Matanza de por medio lograron capturar al Inca. La capital y la mayor parte del ejército, junto con sus generales, seguían intactos, pero con el emperador preso el imperio quedó petrificado. Pronto llegaron las negociaciones de un rescate. A cambio de su libertad, Atahualpa ofreció llenar una vez de oro y 2 de plata la habitación en la que se encontraba. El Inca era consciente del interés de los españoles por esos metales, y tomaría tiempo cumplir la promesa. Mientras tanto, Almagro llegó con grandes refuerzos, y Huáscar fue ejecutado por orden secreta de Atahualpa, para que no fuera de ayuda a los españoles. Pizarro mandó a fundir el rescate, y el reparto comenzó en junio de 1533. En función de las cifras de los cronistas, algunos calculan que recibieron unos 6.000 kilos de oro y 11.000 de plata. Pero a pesar de haber pagado, Atahualpa no fue liberado. De hecho fue sentenciado por varios cargos y lo ejecutaron el 26 de julio, tal vez por miedo a que liderara una rebelión. El
Ya, veamos hasta ahí. Ahí habla de Pizarro ya y la conquista que vendría a ser el tercer viaje. Lo que ocurrió en el primer viaje de Pizarro, a ver, chicos. Es importante saber algunos detalles. Acá solamente dice, exploran las costas de Colombia, llegan a Isla de las Perlas, Puerto Piñas, Puerto del Hambre y Pueblo Quemado. Aquí, en este primer viaje, el señor Almagro perdería un ojo, ¿bien? Y el llamado Pueblo Quemado es quemado justamente por los almagristas. Hasta ahí no habían llegado todavía, no sabían nada acerca del Tahuantinsuyo. Ya en el segundo viaje, ya habían noticias del oro que había más al sur, y es que Pizarro se aventura, ¿no? Con el auspicio del señor Espinosa, se aventura hacia más el sur, llegando al río San Juan en Colombia y la famosa Isla del Gallo, donde gran parte de sus soldados se van a rebelar contra él, diciendo que no encontraban nada, no tenía sentido el viaje. Es donde Pizarro traza la famosa línea de los 13 del Gallo. Se llamó los 13 del Gallo porque en esta isla llamada la Isla del Gallo, Pizarro traza una línea y les dice, los que quieran volver a Panamá que vuelvan y sigan siendo pobres, pero los que quieren ser ricos, sigan. Los que siguieron a Pizarro solamente fueron 13 hombres. Bueno, es 13 lo que dice la historia, en realidad fueron 14, pero uno era esclavo, y por eso que no lo cuentan. Ya saben, porque era negrito, pues los negritos no tenían en cuenta. Eso ocurre en la isla del Gallo, Ecuador. Luego llega a Tumbes, y en Tumbes se entera de la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Es una gran oportunidad, dice él. Los voy a encontrar divididos. Y sigue avanzando hacia el sur y llega a un punto esencial para la conquista del Tahuantinsuyo. Llega al río Santa, llega a Ancash, el lugar donde vivían los Guaylas. Y aquí con los Guaylas, el encargado de esta región, ve a los españoles y cree que vienen los dioses, pensaba que eran dioses que venían a parar la guerra entre hermanos, a poner orden. Como Pizarro ya se había enterado de la importancia de los lazos familiares y la importancia que le daban a la familia en aquel tiempo, decide unirse a los Guaylas mediante el matrimonio. Y será el primer matrimonio del Tahuantinsuyo con un español. Inés Guaylas sería llamada la esposa de Francisco Pizarro, hija del cacique de Guaylas, la cual ayudaría a Pizarro con hombres, soldados, para enfrentarse a los incas. Ya para el tercer viaje de invasión, Pizarro no llega solo a Cajamarca. Pizarro llegó con los Guaylas. No hablamos ni de 10 ni de 20, hablamos de miles de hombres. Juntos con los Cañaris. Los Chachapoyas también se unieron a él. Y sin decir cientos de panameños traídos a la fuerza. Entonces, no podemos decir que 160 españoles conquistaron el Tahuantinsuyo, puesto que Pizarro se había aliado ya con cientos de hombres de la región, que no querían seguir bajo el yugo del Tahuantinsuyo, un imperio que apenas tenía 90 años. Será el tercer viaje. Perdón, antes del tercer viaje, ya Pizarro, conociendo la riqueza del Tahuantinsuyo, decide mandar a su hermano a España para que hable con la reina y lo auspicie y le dé el permiso de conquistar. Entonces se da la capitulación de Toledo, firmada en la ciudad de Toledo. ¿Y qué es la capitulación de Toledo? Es la autorización de la monarquía española para la invasión del Tahuantinsuyo. ¿Quiénes firman esta capitulación? Lo firma el mismísimo Francisco Pizarro,
representando a la empresa del Levante, y a Isabel de Portugal, representando los intereses de la corona española dirigida por el rey Carlos I de Habsburgo, o Carlos V de España, como quieras decirlo. Carlos I o Carlos V es lo mismo. Pero al ser Pizarro el encargado, le quita protagonismo a Almagro, y a Almagro no le va a gustar nada eso. Y acá comienzan los problemas entre Almagro y Pizarro. ¿Qué acuerda Pizarro con la corona española? Que Pizarro pagaría el quinto real, un impuesto. Pizarro se convierte en gobernador de Nueva Castilla. Almagro en alcalde de Tumbes. Luque, obispo de Tumbes. Bartolomé Ruiz, piloto mayor del Mar del Sur. Y los 13 del Gallo tienen título de hidalgos. Viene el tercer viaje, el viaje de conquista. Lugares invadidos por Pizarro. Isla de Puna, Ecuador. Pizarro quema 11 curacas. En Tumbes, fortaleza incaica destruida al conocer, luego de conocer al curaca Chilimazá. Funda la ciudad más antigua del Perú, la ciudad de San Miguel de Tangarará. San Miguel de Tangarará en la actualidad se llama San Miguel de Piura. Recibe la invitación de Atahualpa a través del curaca Maizcavilca. En Cajamarca se produce la captura del Inca. ¿Cómo se da esta captura? Vamos a ver aquí. El siguiente objetivo fue tomar Cusco, la capital. Partieron en agosto, después de coronar a su propio Inca. Nombraron a Túpac Hualpa, también hijo de Huayna Cápac, pero murió sospechosamente al poco tiempo. Lo reemplazaron con Manco, otro hermano y partidario de Huáscar. Buscaban ganarse el apoyo de esa facción, reduciendo la resistencia a antiguos generales de Atahualpa. También crecieron en el camino sus alianzas con las comunidades que buscaban liberarse. Si bien tuvieron varios enfrentamientos antes de llegar, lograron entrar a Cusco el 15 de noviembre de 1533. Con la ciudad en manos españolas, el imperio parecía derrotado. Pizarro decidió fundar su propia capital, porque la ubicación de Cusco complicaba las comunicaciones. Tras dejar parte de sus hombres en la capital inca, se fue hacia la costa y fundó Lima, la actual capital del Perú, en enero de 1535. Meses más tarde Almagro partió hacia Chile, a explorar y tomar para sí nuevas tierras. Los conquistadores tendrían ahora parte de la culpa de reactivar la resistencia incaica. Con las fuerzas españolas separadas, Manco, el inca nombrado por Pizarro, vio una oportunidad para rebelarse. Engañó con promesas de oro a los españoles y consiguió escapar de Cusco a principios de 1536. Organizó entonces una rebelión, poniéndose al mando de miles de indígenas. Hubo ataques en varios puntos, pero el foco estuvo en Cusco. Para detenerlos, los españoles necesitaron sus aliados indígenas y todos los refuerzos que pudieron conseguir. Uno de ellos fue Almagro, que volviendo del sur ayudó a acabar con los ataques a Cusco en 1537, pero quedándose él con la ciudad. Manco logró escapar y se refugió en Vilcabamba, sobre las montañas. La resistencia de los incas de Vilcabamba continuaría por décadas, incluso después de la muerte de Manco en 1544. El último de los emperadores rebeldes fue derrotado recién en 1572. Esa resistencia se veía favorecida por las disputas frecuentes entre los españoles, comenzando por la guerra civil entre pizarristas y almagristas. Ya hacía tiempo que Pizarro y Almagro tenían sus diferencias. Las condiciones de la capitulación de Toledo, por ejemplo, o el reparto del rescate de Atahualpa, habían causado disputas. Ahora Almagro, a quien le habían reconocido territorios al sur el año anterior, reclamaba que la capital inca le pertenecía. Para quitársela fue necesaria una expedición al mando de Hernando, hermano de Francisco Pizarro. Tras ser derrotado, Almagro fue ejecutado en 1538. En venganza, un grupo de almagristas asesinó a Francisco Pizarro en su casa de Lima, en 1541. Habían pasado 10 años del comienzo de la tercera expedición. Y aún faltaba para que llegara la paz, porque comenzaría enseguida la rebelión de los encomenderos, que costaría la vida al primer virrey del Perú. Esta la lideró otro de los hermanos Pizarro, Gonzalo, que fue condenado a muerte en 1548. Así concluimos esta historia. Sí, Alondra, ahora lo envío. Ahora mismo lo envío. Estamos terminando. Bien, chicos, y así es como cae, ¿no?, lo que es el imperio de Tahuantinsuyo. Atahualpa es capturado en Cajamarca, se le acusa de varios delitos, y finalmente Pizarro, bueno, ejecuta a Atahualpa
y trae como consecuencia la rebelión de los generales de Atahualpa. Tienes a Rumiñahui, Calcuchimac y Apuquisquis. Estos tres generales eran hombres muy experimentados en la guerra. Eran hombres que habían peleado junto a Huayna Cápac en la conquista del norte. Y apenas vieron la muerte de Atahualpa, se rebelarían. Mientras que los aliados de Huáscar, las culturas huancas, chachapoyas, cañaris y sellares, apoyarían a Pizarro. Y ahí sería el final de la clase del día de hoy. Bien, chicos, vamos a ir con las preguntas. Vamos a ir con las preguntas. Un segundito. Sí, la clase está siendo grabada. Vamos a ir a las preguntitas, chicos. Espero que todos haya sido, se haya entendido. Igual te voy a, antes de ir a las preguntas, la parte final, esto es necesario verlo. Ya, ahí lo comparto, ¿no? Ahí está. Ese es lo del último viaje, el tercer viaje de Pizarro. Pizarro sale de Panamá, eso es lo más importante del último viaje, ¿ya? El 20 de enero de 1531, se arriba a la bahía de San Mateo y Coaqué, la isla Puna en Ecuador. Se produce la masacre española contra los tumbesinos. El curaca Chirimazá dio su colaboración a los españoles para atacar a los tumbesinos. Se arriba al valle de Tangarará, a orillas del río Chira. Se funda la primera ciudad española, la que te dije, en Piura, San Miguel de Tangarará. Se captura al Inca y se le da muerte en 1533. Para marzo de 1533, Pizarro y su gente repartieron el rescate Inca. Acá viene un conflicto, porque el rescate del Tahuantinsuyo se debió repartir entre todos los conquistadores, pero Pizarro no lo hizo, y Pizarro solamente lo repartió entre sus hombres, algo que molestaría mucho a los almagristas, que no estaban en Cajamarca, sino venían desde Tumbes. Atahualpa fue procesado y acusado de ser polígamo, heliólatra, fratricida, genocida, conspirador. Todos estos cargos válidos para la justicia europea, más no para la andina, que se regía bajo otros códigos. Se le condenó a morir en la hoguera. Atahualpa, enterado que lo quemarían vivo, decidió aceptar el requerimiento y ser bautizado, como te dije hace un instante. Tuvo como padrino a Francisco Pizarro, llamado Francisco Atahualpa. Por ello se le cambió la pena del garrote al estrangulamiento. El 26 de julio de 1533, por la tarde se cumplió la orden. Atahualpa fue sentado en un tronco y atado de manos y pies a un madero hacia atrás. El verdugo se colocó una soga a la altura del cuello con un torniquete en la nuca, y mientras ésta ajustaba, la soga asfixiaba al soberano. El cura Valverde leía la Biblia pidiendo el perdón para el Inca. Cientos de indios miraban atónitos cómo lo ejecutaban. Se cree, se sabe por los cronistas, que mientras que Atahualpa era estrangulado, muchas mujeres y hombres se iban quitando la vida para acompañar al Zapa Inca a su encuentro con Viracocha. El suplicio se hizo interminable. Atahualpa resistió la muerte sin dar solo un grito. Los indios lloraban y gemían de dolor, daban alaridos al cielo al ver cómo su gran soberano se desvanecía y cómo las sogas le reventaban el cuello. Varias indias empezaron a estrangularse con sogas, clavarse puñales en el pecho para acompañar a su Inca. Aquella tarde se perdió todo. La dignidad andina había sido mancillada, pisoteado el honor de miles de inocentes.
derramada la sangre de una raza que se resistió a morir en las manos de enemigos. Todo había terminado, se había destruido el Tahuantinsuyo y con él la esperanza de todo un mundo. Vemos ahora las causas que facilitaron la rápida caída del Tahuantinsuyo. ¿Qué facilitó la caída del Tahuantinsuyo? ¿Por qué fue tan fácil para los españoles? A la distancia, cabe preguntarnos, sin embargo, ¿cómo es que solo 168 españoles pudieron traer abajo todo un sistema en tan poco tiempo? ¿Cómo Pizarro pudo capturar a Atahualpa y matar a miles de indios en una sola tarde y con tan pocos hombres? Los españoles señalaban que fueron apoyados por la Virgen María y el apóstol Santiago en sus conquistas. Recordemos que Santiago es un apóstol que los españoles creían que bajaba a la tierra cada vez que ellos peleaban. Cuando pelearon contra los moros, lo llamaron Santiago Matamoros, y acá en América lo llamaron Santiago Mataindios. El apoyo de las etnias regionales a favor de Pizarro, alianzas con los Tarmas, Tayanes, Tumbes, Guaylas y los Guanacas, además de contar con cientos de indios y esclavos como auxiliares traídos de Centroamérica. ¿Qué otro factor facilitó la caída de Tahuantinsuyo? La guerra entre Huáscar y Atahualpa, lucha interna por el poder que motivó a los huascaristas a unirse a Pizarro en afán de venganza contra Atahualpa. La inexistencia de un Estado consolidado, puesto que el Tahuantinsuyo, como realidad estatal, tenía apenas 94 años y aún se prestaba como un Estado multiétnico y pluricultural. La religiosidad andina quiso suponer a muchos que los españoles eran viracochas, que ordenarían las luchas por el poder cusqueño. A fines de 1532, el rescate casi se había cumplido. Una de las comisiones españolas que buscaba acelerar el envío de metales a Cajamarca se topó en Pasco con un indio que tenía 2 sogas amarradas a las clavículas, hediondo y arrastrado por un general andino llamado Quisquis. Era el Inca Huáscar. Él ofreció la plaza del Cusco llena de oro si lo entregaban la cabeza de su hermano y lo liberaran. Enterado Atahualpa, se adelantó a todo hecho y ordenó la ejecución de Huáscar, quien fue degollado en el río Andamarca, y su cabeza fue llevada ante él. Y así terminamos con lo que son los incas. ¿Bien? Sí, Tulsa, ahora te lo enviamos, ¿sí? No te preocupes. Vamos a compartir las preguntas. A ver, chicos, ahora sí, todas suyas, ¿bien? De la pregunta 6. Vamos a la pregunta 6. Hacia adelante, todo suyo. Acá es Santa María la Antigua. Pero Santa María la Antigua, ¿dónde quedaba? Santa María la Antigua, ¿dónde quedaban? Santa María la Antigua es la respuesta, pero no hay clave acá. El primer sitio es Santa María la Antigua, pues Santa María la Antigua, ¿dónde queda? En Panamá, pues. Ahí marca Panamá. Muy bien. Pregunta número 7. Pregunta 7. Claro, Pizarro llegó a la isla del Gallo, pero la pregunta dice, Don Francisco Pizarro en su segundo viaje llegó, viaje al Perú, y la isla del Gallo no está en Perú, está en Ecuador. Ah, te agarré, jajaja. Casi, casi. Claro, también llegó a Tumbes, muy bien, sí llegó a Tumbes, pero dice, ¿hasta dónde llegó? Llegó hasta Tumbes nomás llegó. No, pasó Tumbes.
Ah, te agarré. Segunda vez. Ajá. No es ni la isla del Gallo, porque este es Ecuador. Así es, la clave es el río Santa. Ancash. Muy bien, Claudia, estás atenta. Pregunta 8. A ver. ¿Quién me da respuesta? Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Así es, Carlos V. Pregunta 9. El gobernador se negó a autorizar el tercer viaje de Francisco Pizarro. A ver, chicos. Vamos con la 9. Ah, me están viendo la clave. Muy bien, muy bien. Esa puede ser, sí. Vamos, chicos. A ver, Lisette, mándame tu clavecita, tu clave. La B, la C. La B, me dicen, a ver. Pedrarias, es Pedrarias, Pedro Arias. Ahora sí, vamos con la 10, que es más sencilla. 10. No perteneció al conjunto. Bartolomé Ruiz. A ver, ¿quién es Bartolomé Ruiz? Hemos hablado de él. Bartolomé Ruiz, por si acaso, es uno de los 13 de Gallo. Es un conquistador. ¿Ya? Cristóbal de Peralta también. O sea, Cristóbal de Peralta y Bartolomé, vamos a pintar aquí. Vamos a pintar. Vamos a pintar ese, ¿no? Bartolomé Ruiz también es uno de los 13 de Gallo. ¿Ya? ¿Quién más? Hay Cristóbal de Peralta. Domingo de Soroluz también es uno de los 13 del Gallo. Muy bien, Ronaldo, estamos por ahí cerca, cerca.
Falta Nicolás de Rivera, ¿no? Listo, muy bien, Ronaldo. Tú nomás acertaste, Ronaldo. ¿Cuál es la clave? Ponlo en público para que todos vean. Pascual de Andagoya. Porque de ahí, Bartolomé, Cristóbal, Domingo y Nicolás son los 13 de Gallo. Estuvieron en ese grupo. Vamos con la pregunta 11. En el segundo viaje de Pizarro se produjo el incidente en la isla del Gallo, donde participaron Pedro de Candia, Alonso de Molina, Juan de la Torre, Nicolás Rivera. Eso es correcto. A ver, llegaron al río Santa, desembocadura o el río de la Santa Cruz. Sí, también es correcto. Llegaron a la isla Paita, sí, a Paita, Isla Lobo también. Listo, todas son correctas. 11, 11. 11, todas son correctas. Marca usted la alternativa incorrecta. Ahora la incorrecta del tercer viaje. Marca usted de los tres viajes, no del tercer viaje, perdón, de los tres viajes. A ver, la 2 está fácil, ¿ah? ¿Cómo puedes sacar? Mira, yo, por ejemplo, no estoy seguro de la A. Bueno, no estoy seguro. Entonces, como me piden la incorrecta, vamos a buscar otra que de repente sí es incorrecta. ¿Cuál de las claves es realmente incorrecta? ¿Tú estás seguro que es incorrecta? La A no estoy seguro. Pero tú tienes que buscar una que tú estés seguro que es incorrecta. Estamos en la 12, en la 12. Muy bien, Almendra. Esa es la clave. Ronaldo, no, no, no. Ronaldo, esta vez sí, no la has hecho, Ronaldo. Esa no es, esa no es, esa no es. Almendra, tu clave es correcta. Ronaldo tampoco es esa, Ronaldo. No, Ronaldo. Ronaldo, ¿qué estás marcando? Lisette, mándame tu clave. Lisette de la Cruz. Almendra Samantha, muy bien, esa es la clave. La clave es la C. Diego Almagro pierde un ojo. En el segundo viaje, ese es falso, pues porque él pierde el ojo en el primer viaje. Nos quedan tres preguntitas, vamos chicos. Fue el primer español en cruzar la línea ecuatorial. Es Bartolomé Ruiz Estrada. Bartolomé Ruiz de Estrada. No, Vasco Núñez de Balboa. Vasco Núñez de Balboa llegó al Mar del Sur, no hemisferio sur, ese es diferente. Al Mar del Sur. Vamos con la pregunta 14. Sobre la capitulación de Toledo, ¿es correcto? Luque es nombrado obispo de Piura, ¿sí? O de Tumbes. ¿Ah? Almagro fue nombrado gobernador de Cusco, no, pues. Eso sí está. A ver. La B no es. La A no es. La A tampoco es.
Ahí está. Bartolomé Ruiz, piloto mayor del Mar del Sur. Listo, clave C. Y se llama requerimiento. Oye, esa es sencilla. ¿Qué es un requerimiento, cachimbos? Vamos, 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 chicos. La 15. Muy bien, Almendra. Muy bien, Ronaldo. Ahora sí. Lisette, casi, casi. Casi, casi, Lisette. Vamos, lee bien, hijita. Vamos, vamos. Alondra, mándame tu clave, Alondra. No, claro, puede crear confusión. Lee bien las claves. Son muy parecidas, puede crear confusión, pero no es la letra A. Caroline Sosa, mándame tu clave. Fabricio, ¿estás ahí? Fabri, habla Fabri. Mándame, Polo. Mándame tu clave. ¿Qué has marcado en la 15? Lo hemos visto bastante. Muy bien, Lisette, esa es la clave. No lo dudes, no lo dudes. Esa es la clave. Evelyn Orozco, ¿me mandaste tu clave? ¿Me la mandaste? Evelyn, ¿estás ahí? Diego Guerra. Diego me ha mandado su clave de manera psicológica, de manera mental. Tulsa, vamos Tulsa, yo sé que tú sabes. Tulsa, mándame la clave de la 15, por favor. Tulsa, tú lo sabes. Yadira, a ver tu clavecita. Muy bien, Karen, excelente, esa es la clave. Alondra, casi, casi. Yadira, esa es la clave, muy bien. Tulsa, tu clave, envíame, por favor. Ya, para acabar la última. Muy bien. Debido a que todos me han mandado de manera psicológica, la clave es la letra enanito. Esa es la clave. Bien, chicos, ahí nos vamos a quedar. Ya tienes los demás temas, puedes ir leyendo, avanzando, practicando. Conmigo es ya hasta la siguiente clase. Dejamos de compartir. Espero que se haya entendido, que te haya gustado.